acompañarnos en el día de hoy aquí en Construyendo Familias, y de verdad que para mí es un placer enorme el poder estar acompañada de este hombre de Dios, una persona que definitivamente le ha marcado la existencia a muchísimos feligreses, y que esto nos genera a nosotros también una impartición diferente para conocer también estos puntos de vista de lo que se vive en familia. Al padre Jorge Eliezer, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en Construyendo Familias, y de verdad que me honra muchísimo su presencia, porque sabemos que ustedes a diario hacen un trabajo especial para las familias de Barranca Bermeja. Sí, muy buenos días a todos los que están sintonizados por Telepetróleo en este espacio tan bonito que dirige la periodista. Entonces, estoy muy halagado de estar con su Mercedes aquí compartiendo con ella los saberes desde la experiencia y de también la espiritualidad y de lo que se investiga, ¿no? Entonces, es muy importante en cuanto a la formación. Es muy importante para poder entender las realidades y poder ser acertado en las tomas de decisiones, que es fundamental en la vida. Eso es como algo tan prioritario, padre, porque nos aceleramos al mundo, ¿no? Y a veces como que no razonamos, no pensamos, no nos detenemos un poquito como con esa adrenalina que tenemos, y las decisiones son a lo que caiga. Yo le he aprendido a Jesús muchas cosas, pero en esto son 4 cosas que le he aprendido a Jesús. 1, Jesús era muy inteligente. Jesús razonaba, pensaba. ¿Ve? 2, Jesús llevaba al corazón todo, la parte sentimental, pero no es sentimentalismo, no es sentimental, los sentimientos. Entonces siempre tuvo sentimientos maravillosos frente al ser humano. ¿Ve? 3, utilizaba las manos y los pies, que significa la acción. Y esas 3 cosas estaban en sintonía: pensar, el corazón, que es amar, y las acciones. Y un 4 elemento es la celebración. Jesús celebraba todo el acontecer de la vida. Y un 5, se me ocurre ahorita, él formaba comunidad. Comunidad, hacía comunidad. Por eso la primera experiencia que nosotros tenemos de comunidad cristiana, de iglesia, se llama la familia, porque allí yo aprendo a vivir los valores, pero también allí aprendo a vivir la dimensión espiritual profunda del ser humano. Por eso, para mí, Jesús ha sido maravilloso en ese sentido y nos ha ayudado muchísimo a entender la vida, ¿no? Entonces, vale la pena seguir a Jesús, vale la pena conocer a Jesús, vale la pena seguir a Jesús. Ahorita que estamos conversando lo de su vida, yo decía, vea, interesante, ¿no? Todo lo que va aconteciendo, pero siempre Él está ahí y nos está como iluminando, nos está dando fuerza, pero no es algo de pietismo, sino es profundo, es la experiencia, ¿sí? Y eso es lo que es muy importante. Y me llama la atención los filósofos. Los filósofos tenían también 3 cosas. Los filósofos pensaban. Los filósofos se proyectaban en la espiritualidad, porque en la filosofía hay muchos dioses, ¿no? Pero un 3, los filósofos utilizaban lo que era la lúdica, el canto, la poesía, lo sublime, el amor, lo bello, lo hermoso. Ellos sabían integrar esas 3 cosas. Y eso le daba razón a su vida, y eso era lo que sus discípulos se imbuían en seguirlos a ellos como maestro. Entonces yo creo que ahí hay una combinación maravillosa que podemos hacer. Padre, ¿por qué cree que de pronto hoy en día las familias se encuentran en estados bastante deteriorados, cuando es, digamos, no tan fácil entenderlo, pero sí se puede ir aplicando estos parámetros que Jesús nos deja a través también de la enseñanza, y que se pueden hacer poco a poco, un día a la vez? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Hay varias cosas. Para mí, yo pienso que hay 3 cosas que hay que combinar muy bien. Lo que es la familia, muy importante. La primera institución, la familia. La segunda, el Estado como institución. Y el Estado a través
de la educación. Juega un papel muy importante, porque es la academia, es allí en el colegio donde se aprende lo que yo aprendí en mi casa, mi familia. En el colegio yo comienzo a relacionarlo también con otro ambiente, con otras personas, con otros pensamientos. Y ahí se estructura lo que es la parte del pensamiento, la parte intelectual. Para mí es muy importante. Entonces van dos. Y la parte espiritual. Y ahí podemos decir las ONGs, todo el trabajo que hacen, pero las iglesias juegan un papel importante en esa parte interna del ser humano. ¿Ve? Entonces yo creo que ahí hay un ejercicio muy bonito de fortalecer. Y decía yo la espiritualidad porque nosotros somos trascendentes, somos inmanentes y somos trascendentes. Somos inmanentes porque estamos aquí en la tierra y trascendentes porque nos proyectamos, y todo el mundo es trascendente, porque todo el mundo tiene que salir de sí para relacionarse, sea bien, sea para mal, relacionarse con el otro. Entonces somos trascendentes, no nos quedamos solamente en sí mismos, a pesar de que a veces nos encerramos en nosotros mismos, pero usted se relaciona con quién, con las personas, se relaciona con la materia, se relaciona con la silla, se relaciona con todo. Entonces somos trascendentes, y eso es muy importante en el ser humano, y eso genera, esa trascendencia genera también cómo vivir la espiritualidad, ¿no? Entonces, los cristianos la vivimos a la manera de Jesús, por eso hay que conocer a Jesús. Y dicho sea de paso, aquí digo, conocer a Jesús implica conocerlo a través de su palabra, pero no para repetir lo que dice la palabra de Dios, sino que a partir de la palabra de Dios le da a uno unas herramientas para compartir la vida con los demás, para saber qué le está aconteciendo, y aquí vengo también a responder. El problema ahorita es mucho, yo decía, y hay uno, que es, me parece que Samuel decía una expresión muy bonita, el profeta Samuel: los hombres miran las apariencias, pero Dios mira el corazón. Y pienso que tenemos que comenzar, y por eso Jesús no condenaba, pero tampoco le decía a las personas, está bien, sino que marcaba y tocaba el corazón de la persona, sabía qué es lo que había en el corazón, y sabía proyectar eso en las personas, sabía cómo encauzarlo, no manipularlo, sabía encauzarlo, al ser humano, y por eso tenía la posibilidad del ser humano de replantearse la vida, ¿no? O de quedarse estancadito o quedarse ahí mismo. Entonces es algo maravilloso. Esto es disposición, ¿no? Es decir, Dios obra, Jesús obra, pero cuando yo estoy dispuesto de alguna manera a dejarlo también entrar para que Él pueda cambiar y transformar también toda la historia de mi vida. Sí, claro, Él no va a entrar abriendo las puertas fuerte, ¡va! No, Él sigue, va entrando, y ahorita estamos trabajando lo que se llama el Espíritu Santo. ¿Ve? Ahí está el Espíritu, el Paráclito, el que me acompaña, el que me llama, el que me fortalece. Ahí va entrando Él, y no entra a la No, como decía en un texto cuando llamaban a Samuel, creo que sería, no lo encontró en el ruido, lo encontró en el suave, en la tranquilidad, en medio del ruido, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un trabajo muy, muy importante, cultivar la espiritualidad. Para mí, conocer a Jesús. Se conoce a Jesús, entonces se vive la dimensión de la oración, de la palabra, y van unidas, de la celebración, ¿ve? Y del compartir, del hacer comunidad. Yo creo que la espiritualidad bien fundada lo lleva a uno a construir comunidad, pequeña comunidad, familias, iglesias. Así comenzó la iglesia, ¿no? Con pequeñas familias que se iban convirtiendo, se iban convenciendo de la experiencia, iban generando familia, comunidad, y ahí se iban proyectando ellos. Ahí están los Hechos 2:42, cómo se vivía la comunidad, ¿no? La primera comunidad cristiana, desde la experiencia de Jesús resucitado. Creo que hay algo muy bonito. Aprovechemos este mes de mayo. Mes de mayo, de la Virgen María, mes de la Madre, ¿no? Es el mes también del Espíritu Santo, porque finalizando este mes de mayo, el domingo, el último, vamos a celebrar la fiesta en Pentecostés, que es la fiesta donde la iglesia
con dones y carisma y todos, y se pone al servicio de Jesús y trata de llevar ese evangelio de Jesús vivo a los demás. Entonces, mira, ahí tenemos toda una herramienta, nosotros tenemos muchísimo de dónde acogernos para poder uno vivir de la mejor manera, ¿no? Y no es solamente en las cosas materiales, ¿no? Mejor manera tengo una buena casa, sí, eso sí, pero la mejor manera también es las buenas relaciones con los demás. Creo que una de las dificultades que hay, yo pienso que es la interacción que hay dentro de la familia. ¿Ve? Ya lo tocaba anteriormente, el diálogo y todas estas cosas. No es dialogar, sino dialogar. Y escuchar, saber, tener la capacidad de la escucha. Tener la capacidad de lo que estamos haciendo usted y yo ahorita, dialogar, pero tener la capacidad de mirarnos de frente, poder mirar la cara, el rostro, mirar los ojos del ser humano para podernos comunicar. Un poco dejando esto a un lado, ¿no? Eso le iba a decir porque la gente está así como pensando y esperando solamente. Pues sí, esto es muy, también es productivo, pero hay momentos que sí hay que colocarlo a un lado para poder uno interactuar con el otro. Creo que si logramos lo de Samuel, no mirar las apariencias, sino el corazón, creo que le vamos a apuntar muy bien. ¿Ha crecido, ha disminuido, digamos, desde su óptica también parroquial, la asistencia de los feligreses, la asistencia, digamos, de las personas que de alguna manera todos tenemos dificultades en la vida, pero sabemos que tratamos a veces de buscar ese al Dios bombero, que en el momento como que me apague el incendio y ya después no tengo tiempo, estoy ocupada, la verdad ya no me apetece, sino lo único que buscaba era que me solucionaran esta situación. Yo pienso que ahorita la evangelización es tanto que venga. Sí, yo tengo mi feligresía que va a la Eucaristía los días entre semanas más poquitas, pero el día domingo se aumenta un poquito más. Pero mira, la parroquia donde yo estoy, que es la parroquia San Martín de Loba, son 17.750 habitantes. ¿A cuánto le llego? No, es un porcentaje muy pequeño. ¿Sí? Muy pequeño. Hablando que ahí en esos 17.750 hay variedad de personas que creen una cosa, no creen, bueno, en fin, con todo el respeto en ese sentido. Pero esos son eso. Cuando uno lo ponen al frente de una parroquia, es no para llegar a uno, sino a los 17.750. Eso no significa decir, se tiene mucho y no se tiene nada. Pero yo últimamente he venido pensando en una cosa muy interesante. No es esperar que la gente venga. Ir yo. Es a buscarlos. Porque puede ser que ellos tengan su situación difícil, no estén de pronto, su cultivo en la fe no es suficiente, ¿no? O de pronto no son muy practicantes. Pero toca estar ahí, en la realidad, como lo hizo Jesús. Jesús caminaba y se metía en la realidad, estaba en el pozo, estaba en la capilla, estaba en la sinagoga, estaba caminando entre la gente. El evangelio fue el evangelio de los caminantes en Maús, ¿no? Del que camina. Jesús siempre, ¿ve? Entonces utilizaba todos los espacios del ser humano, pero no ahogaba al ser humano, pero utilizaba los espacios para poder responder. Por eso él le respondía en el camino a alguien que llevó su hijo enfermo o muerto, le daba vida, ¿no? Tanto a él como al difuntico. Lo mismo encontraba a los enfermos y era ahí donde él actuaba, ¿no? Pero él no esperaba que las personas les llegaran. Ahorita el ejercicio anteriormente se convocaba y llegaban muchos. Ahorita toca salir a buscar. Y para mí muy importante no excluir, sino incluir a todos, porque todos tienen de alguna manera alguna necesidad. Y para mí también es importante generar las pequeñas comunidades. La iglesia comenzó con pequeñas comunidades, se evangelizaba, pero se formaba ya la comunidad. ¿Ve? Y pienso que si logramos llegar a las pequeñas comunidades, en nuestra vida se llama el CINE, Sistema Integral de Nueva Evangelización, que tiene unos elementos para mí muy importantes: invitar a todos, sin exclusión. ¿Ve? Segundo, formar a las personas en su ser de cristiano, de bautizado, ¿no? Tercero, generar los equipos dentro, catequistas y todo esto. Cuarto, hacer las pequeñas comunidades, ¿no? Y todo dentro de un contexto grande, que es el querigma. Es el anuncio de Jesús constantemente. Querigma es anunciar. El primer anuncio, estar constantemente anunciando el Evangelio. Y
Si se anuncia bien, se forma lo que llamamos nosotros la koinonia, o sea, se hace comunión con el otro. Comunión no es uniformidad, sino dentro de la pluralidad nos ponemos de acuerdo en muchas cosas y salimos adelante, ¿no? Yo creo que es un ejercicio, pareciera ser fantasioso, ¿no? Pero no es fantasioso, hay que irlo haciendo. Entonces, para mí lo importante es dedicarle uno el tiempo, es a salir a buscar. Por ejemplo, en tu casa, salir a buscar a tu hijo, que no es que esté tomando en la calle, sino salir de sí mismo, en buscarlo a él, a ver qué hay pues, en el corazón de su hijo, cuál es lo que está pensando para poder saberlo acompañar. Pienso que eso es la trascendencia que decía ahorita, es salir de nosotros sin perder la identidad, porque no la perdemos, se crece cuando usted entra en relación con los demás. Y creo que es un ejercicio muy bonito, pues se me ocurre compartirlo con su merced. De pronto en nosotros como que nos aferramos más a los problemas, ¿no? Y de pronto como que dejamos perder de vista que hay situaciones más complicadas. Yo tuve la experiencia este fin de semana y uno decía, mi tema ha sido siempre económico en el último tiempo, como esa lucha que uno dice, Dios mío, quisiera tener un poco más o estabilizarme un poco más, pero llegó un punto en donde yo me estaba como arreglando y yo veía sobre el vidrio de la ventana a un señor que estaba vendiendo bolsas de basura. Y cuando yo me peinaba, yo lo veía al Señor y yo decía en mi cabeza, Dios hablándome, y decía, ¿usted sabe cuántas bolsas de basura tiene que vender el Señor para poder llevar el sustento a su casa? Y me hablaba y decía, usted tiene una profesión, pues la conoce, puede dirigirse a donde usted pronto las puertas se le abran, que por lo general uno, pues a Dios gracias, las tiene uno abiertas. Pero ¿y el Señor? Entonces uno como que reflexionaba porque decía, hay cosas de cosas que realmente sí hay que abordar, hay que colocarle como mucha atención, pero hay otras que son fáciles de solucionar y que no tienen que generar ese tipo de problemas. Cuando nos desprendemos de pronto de nosotros mismos y empezamos a darle la mano amiga sin tener esa carga o sentir esa responsabilidad, pues Dios obra. Dios nos hace mejores personas. Hay una cosa que me llama la atención con Luisita Navarro, la que me acompaña, la jovencita. En estos días íbamos en la Plaza de Mercado y me llamó la atención una cosa que ella vio una pareja de esposos que tienen su venta de frutas, interesante, oiga, sí, interesante. Entonces estaba la señora sentada, entonces ella le dijo, Luisa, le dijo, ¿ese es su emprendimiento? Me dijo, sí, emprendimiento, muy importante esa palabra, emprender. Y entonces le dice, ¿usted quisiera que yo le grabara su experiencia de vida del emprendimiento? Y ella siempre está hablando de eso para llevarlo y que se conozca, así como se conocen las noticias tremendamente, sí. ¿No? ¿Por qué no conocer las noticias buenas de lo que está haciendo el ser humano ahora que usted habla del hombre que vende la bolsita, ¿no? Y entonces ella tiene que hablar con el patrón, entonces habló con él, bueno, usted verá, el hombre siempre es así, bueno, lo que diga ahí, se apuntaron, entonces van a ir allá ahí a contar el emprendimiento con su esposo. Creo que hace falta contar eso, creo que hace falta de lo sencillo resaltarse, porque la noticia boom es la noticia que pusieron aquí, que pusieron allá, que mataron, que sí hay que mencionarla, pero no como una noticia, sino ¿qué tenemos que hacer frente a toda esa realidad que está pasando? ¿Ve? Porque tenemos que dar respuesta. Mientras estamos aquí en esta tierra, nosotros que no tenemos mucho tiempo, puede durar unos 100 años, ¿qué tengo que yo hacer aquí? ¿Cuál es mi misión al venir en unos 100 años de estar aquí entre los seres humanos, ¿no? Entonces tenemos que dar una respuesta y debe ser la mejor, ¿no? Pero teniendo en cuenta todas esas capacidades, todos esos dones que las personas tienen, ahora que estamos hablando de Pentecostés que vamos a celebrar, es descubrir todos los dones y carisma que tenemos. Los dones porque son esas capacidades, esos regalos de Dios que nos da el Señor y con la fuerza del Espíritu Santo se convierte en carisma. ¿En qué significa carisma? Porque se pone al servicio de los demás, ese es el carisma. Entonces, es descubrir todo esto y descubrir que cada quien está haciendo algo bueno, está tratando de, como su merced, está tratando de construir cosas maravillosas ahí con su familia y con todo.
esta parejita también, Luisa, cuando capta todo eso, lo lleva, la gente dice, ah, mira, sí, ve, qué bello, yo estaba como empotrado allá, no comprendía mucho, pero ya veo esto, pues yo tengo esto. Mira, alguna vez me hicieron un ejercicio, colocaron un papel blanco en una pared, porque era un ejercicio, porque descubrí las cosas fascinantes que uno tiene. Y entonces todo el mundo, bueno, habíamos bastante, habían conmigo varias personas, mira, algunos decían, no, ¿qué tal? Está en blanco, está no sé qué. Cuando de pronto todo el mundo, ay, pero ahí hay un punto negro. Ya, se acabó todo. Entonces, el que nos hacía el ejercicio decía, a veces nos quedamos mirando el punto negro y no nos damos cuenta lo que hay alrededor de la persona, ¿no? Creo que cuando comencemos a mirar esto, se va a disminuir un poco la violencia, se va a disminuir las personitas de la calle, el consumo de droga, tantas cosas, ¿no? Lo ilícito también. No es lo único, pero sí es una parte importante darle importancia al ser humano. En cada ser humano yo tomo dos palabras que para mí es fundamental, que se llama, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, mírese usted, porque somos imagen y semejanza de Él. Él nos hizo en su inteligencia a través de los padres. Por eso la paternidad, la maternidad es lo más maravilloso que hay en la vida, porque los padres y las madres dan vida como la da el Señor. Y otro es algo que no se puede comprar con nada. Somos hijos de Dios. Entonces yo creo que eso no es un cliché, eso es realidad. Y que tiene uno que apersonarse en uno y descubrirlo en el otro, para hacerle descubrir, como hace un artesano o como lo hace un restaurador, que hace que esa imagen que estaba maluquita, ¿ve? Y que en el fondo es bonita, cómo la restaura, y eso lo utiliza esa palabra San Pablo, restauración, que a mí me encanta, cómo restaura esa imagen que estaba feita en el fondo y cómo se pone bonita. Ahí está doña Doris, una feligres mía, que restaura todo y lo hace de una manera fantástica. Y yo dije, pues eso es lo que quiere el Señor, ¿ve? Que miremos lo que aparece, sí, pero miremos más en el fondo y comencemos a restaurar como Él nos los plantea, restaurar desde dentro, ¿no? Y como San Pablo también lo dice muy bien, porque él se siente como restaurado por el Señor y él dice, tenemos que restaurar también. Señalamos mucho, Padre, y sí, lo que decía su merced, miramos más ese puntico negro que tenemos y no nos alcanzamos a dimensionar realmente hasta dónde somos capaces de llegar en las manos de Dios. Ayer en la misa, yo celebré una misa en un parquecito, llevamos ya 32 años, 33 de estar ahí, y las personas, yo le digo, yo quiero una capilla, hacerlo en el sector de la Sagrada Familia, de la parroquia San Martín de Loa, que cumplimos este año 33 años de evangelización. Pero me llegó un muchacho, y yo estoy detrás de ese muchacho, ¿sí? Y llegó y necesitaba una ayuda, y bueno, listo, la ayudita. Pero después se me fue porque quería conversar un poco con él, con el joven. Pero me dijo una serie de cosas que no le entendí porque estábamos en la misa, ¿no? Pero mira, yo le decía, mira, aquí se aplica lo que tanto dije yo en el Evangelio hoy, se aplica aquí con este hermano, ¿no? Cómo restaurar la personita que se puede hacer, pero hay que tener mucha paciencia, estar lleno del Espíritu del Señor, de Jesús, del Espíritu Santo para poder comprender esto. Entonces yo creo en esto es. Y hablando, vean, en esta semana estamos en la semana de la familia en la diócesis. Comenzó ayer y termina el próximo domingo con la ascensión del Señor. Pero me llama la atención esto. ¿Cómo es su nombre? Alejandra. Alejandra. Bueno, muy bien, Aleja. Familias sembradoras. Y me llama la atención porque eso viene de la conferencia episcopal. Pero mira esto, a mí me parece fabuloso. A mí me parece fabuloso todo. ¿Sabe cuál es el primer día de la reflexión? Viene con toda una metodología, texto bíblico, hacerlo en práctica. Pero dice, el primer día, preparar la tierra. ¿Y sabe qué es preparar la tierra? Dice, crear condiciones para la paz en la familia. Tiene una dinámica muy chinita que se la puedo mandar para que usted mírelo y lo puede trabajar. Totalmente. Aquí. Segundo día dice, sembrar la semilla. Y dice, valores y prácticas que inician la paz.
Tercero, regar y cuidar. Y dice aquí, sostener la paz en el día a día. Cuarto, crecer y fortalecer la familia como agente de paz comunitaria. Quinto, cosechar y compartir, transmitir la paz a nuevas generaciones. Y al final termina con una oración de la familia. Entonces, yo esto lo voy a trabajar ahí en la parroquia, porque a mí me parece fabuloso esto que nos plantea, ¿no? Desde el sembrar, ¿no? Desde la tierra. Entonces, la tierra nos deja tanta enseñanza. Entonces, mira que en esta semana estamos en esto, trabajándole esto, ¿no? A mí me parece fabuloso. La impaciencia, porque es que piensa las personas que yo siembro, y eso en lo natural, una semillita, y a la hora ya quiero ver el árbol y quiero ya ver todo listo, y si yo oré hoy por mi hijo, o por mi esposo, o por mi familia, ya a los 5 minutos quiero que todo se dé a la manera mía, pero a la manera mía. Me llamó la atención una cosa, una vez un señor veterano en el desierto comenzó a sembrar dátiles, pero un joven se burlaba de él, se burlaba del Señor, y él seguía sembrando los dátiles, y el joven se reía del Señor, hasta que un día se le acercó y le dijo, oiga, usted sembrando estos dátiles viene a dar producción dentro de 25 años, y usted ya está muy bien para esto. Pero la respuesta de este hombre dice, mira, yo siembro hoy para que otros recojan, como yo recojo lo que sembraron anteriormente las personas. Entonces el muchacho quedó de una vez. Entonces yo creo que eso es, ¿ve? Nosotros estamos recogiendo lo que han sembrado otros, pero nosotros también a su vez estamos alargando la cosecha para que otros también vayan recogiendo, y así sucesivamente. Y yo tengo algo bien bonito hasta que venga Jesucristo por segunda vez, que ya no viene a salvarnos, porque ya no estamos salvos, viene a glorificarnos. Eso es otra cosa. A mí me gusta mucho el texto de Isaías y del Apocalipsis, dice, el cielo nuevo y la tierra nueva. Yo creo en el cielo nuevo, en la tierra nueva hoy. Entonces toca generar todo eso, y también cómo encontrarnos con otros también para seguir jalonando esta experiencia. Entonces, nuestra estadía aquí en esta tierra es porque tenemos algo que hacer, ¿no? Y no hacer por hacer, sino desde lo que usted tiene, lo podemos hacer. Pareciera que fuera un ideal tan hermoso, pero yo pienso que los ideales no solamente pueden quedar en el ideal, hay que aterrizarlo, hay que ponerle metas, hay que ponerle para que se vayan dando, ¿no? Pero no lo puedo hacer solo, ni tampoco obligar a nadie, pero sí puedo invitar a otros a que se suman, ¿no? Otros se quedarán, pero otros arrancarán y seguirán. Y de pronto que dijo, oiga, mira, yo creía que que eso no era factible, me di cuenta, me sumo al parche, como dice la canción aquel de los enanitos verdes, ¿no? Súbase el parche de los que no... Entonces... Padre, ¿qué dificultades ha visto, o digamos, no voy a decir que justificaciones, pero sí razones por las cuales de pronto las personas se quedan ahí? Problemas familiares, ¿en qué sentido? La falta de perdón sí sé que es uno de los más fuertes que puedan haber, pero de pronto lo que usted ha podido analizar a lo largo de también de su carrera y de todo su trabajo eclesiástico, que las personas de pronto argumentan más y dicen, ay, es que no puedo, es que por más que quiera, pero se me dificulta. Hay una expresión del perdón. Perdón es acordarme de las cosas sin que me haga daño. Y si hace daño todavía. Entonces no. Ahí el perdón no funciona. 7 veces sí, yo te perdono, pero la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, pero no era la venganza, ¿no? Sino tú me hiciste esto, bueno, yo hago esto también, pero no generaba otras cosas, ¿no? Hay que entender muy bien esa parte, porque la ley del talión es que usted me hizo daño, yo le hago 3 veces, 5 veces daño. No, la ley del talión era, había como que usted me hizo esto y yo le hago también esto y no le hago más nada. De ahí, ¿ve? Pero entonces yo pienso de lo que usted me plantea, hay varias cosas, ¿no? En ese sentido de la persona,
y que genera esa conflictividad. Los conflictos no son malos, son posibilidades de crecer. Lo malo es cuando las reacciones que uno tiene violentas de golpear y de matar, eso ahí sí no funciona, sino es como manera de crecer, pero no estamos formados mucho en eso. Pienso que no, los niños no lo estamos formando en eso. De pronto a nosotros nos formaron, sí, otro estilo de formación, pero bueno, hace parte dentro del contexto y le sirvió a uno. Pienso que a veces las personas se les dificulta, se encierran en sí mismas y no buscan las ayudas pertinentes o buscan las ayudas que no son, ¿ve? En otras cosas que lo hacen es hundirse. Por eso es muy importante, mira que los templos tienen una cosa muy bonita. Las puertas, los templos, las puertas son grandes y son abiertas, que usted puede entrar y salir, ¿no? Como decía hoy en estos días el Evangelio, la puerta, Cristo, Jesús es la puerta donde usted puede entrar y salir. Y si usted entra, encuentra unas posibilidades maravillosas y si sale, pues tiene la opción, ¿no? Entonces yo creo que hoy las personas requieren más de tener las puertas abiertas, de ser escuchados, de ser valorados, de ser apreciados. A las personas a veces la autoestima la tienen muy bajita y nosotros se la bajamos más por diciéndole, es que usted no sirve para nada, es que usted es que usted... Entonces cada hace un melodrama y el otro que está bien llevado, más se baja. A mí me parece que tenemos que trabajar eso. Creo que también necesitamos tener como los espacios. Vuelvo y repito, salir a buscar a las personas, plantearle. Yo estoy pensando en comprar un sonido para ir al barrio en las esquinitas, presentar unos videitos, alguna cosa que puede servir. No necesariamente sea lo único, porque hay que hacer mucho, ¿no? Y no solamente solos, sino acompañados con otros, pero son cosas, y no hacerlo porque a las carreras, no, hay que hacerlo porque, no. Es analizando las situaciones, mirando qué se puede ir leyendo la realidad. Eso se llama lectura de fe de la realidad que estamos viviendo, para poder uno decir, bueno, vamos, podemos hacerlo así, hay esta respuesta, poder también invitar, crear los espacios que la gente se encuentra. Eso se llama pastoral de familia, ¿no? Entonces, crear esos espacios para acompañar a la familia, y en la familia se acompaña los que viven allí, los que comparten allí, los hijos, quienes están allí, ¿no? Entonces, yo creo que es apremiante en ese sentido. Las personas buscan como escapatoria, como la droga, como el tomar trago, como todas esas cosas, ¿no? Para decir, no quiero pensar, quiero vivir otro momento, pero se vive el momento. Ya después que pasa todo eso, ¿qué queda? Un vacío existencial. Entonces hay que tratar de trabajar esos vacíos para fortalecer al ser humano, ¿no? Y así fortalecer las relaciones con el otro. Entonces yo no sé, creo que podría ser una de las posibilidades. No está hecha, ya hay experiencias bonitas, sino hay que seguir haciéndolo. Creo que el paso de nosotros en esta vida sería en ese sentido. Yo lo estoy comprendiendo ahora, ya que me estoy haciendo persona más mayor. Pienso que no hay que hacer mucho, pero sí hacerlo en el sentido más de acompañar. Escuché una experiencia muy bonita por el Valle del Cauca, con todo eso de la violencia que hay allá, las bombas, todo eso se colocaron, y escuchaba unos padres que decían, allá no podemos hacer cosas como reunirse porque estamos en miedo. Ellos no, sino las personas. Pero decía una cosa de ellos, que lo que ellos hacen allá es acompañar. Acompañar, acompañar. Y no es acompañar ahí escondido en el templo, sino acompañar, escuchar, compartir con las personas, escuchar lo que vive y poder hacer hasta donde se puede hacer. Pero pienso que es acompañar. A la manera de Jesús. Jesús acompañaba. Pablo acompañaba, Timoteo acompañaba, Bernabé acompañaba, Esteban acompañaba, pero es un acompañamiento activo, y creo que eso ahí, por eso es muy importante la oración, el leer el Evangelio, celebrar la vida, crear comunidad, que es las pequeñas iglesias que se llama la familia. Creo que ahí se la apuesta y ahí
muchas otras. A partir de eso se puede generar proyectos productivos, proyectos que genere paz, ¿no? Padre, todo tiene un tiempo y esa semilla da su fruto a su momento. Siempre va a dar un fruto. Todo lo que de pronto usted enmarca, que la gente a veces dice, ay, pero tan fácil que eres para él hablar, pero cuando lo ponemos de verdad por obra, un día a la vez, y nos soltamos un poquito nosotros como de esa comodidad o de la problemática que estamos viviendo y empezamos a mostrar realmente esa empatía hacia los demás, tarde o temprano todo eso va a dar un fruto. Quizás nosotros, lo que decía como en un comienzo, no lo vamos a recibir nosotros porque va a demorar 25 años y no sabemos si en 25 años estemos acá todavía, pero las futuras generaciones sí van a poder hacerlo porque hay una persona que dio el paso. Hay una cosa muy bonita, yo estoy pensando ahora que usted comentaba, dice, hay una que un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para... A mí esa canción, un niño, los 5 panes. Y yo pienso que eso son los 5 panes, lo que podamos aportar nosotros, y eso va engrandeciendo. Eso pasa como en una comunidad que no tenían con qué comer y la gente se estaba muriendo de hambre. ¿Y qué hacemos? Alguien se le ocurrió y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Quién tiene papa? Trajo uno la papa. ¿Quién tiene arroz? ¿Quién tiene sal? ¿Quién tiene el agua? ¿Quién tiene el indio? ¿Quién puede traerlas esto, ¿cómo es que llama? El fuego. Cuando se dieron cuenta, estaban moviendo y comieron todo y sobró. ¿Ve? Yo creo que ahí está la clave. ¿Quién tiene? ¿Ve? Y me parece que hay algo muy bonito que en las misas decimos, hay una canción que dice, la semilla tiene que morir por dentro para que dé frutos, y eso se lo entendía a los campesinos de San Vicente de Chucurí cuando yo estaba allá, y los palmeros de Las Palmas en Puerto Wilches. ¿Qué tiene que hacer? La semilla se siembra, si no se muere no da fruto. Tiene que morir a ser semilla para hacer árbol, para dar fruto, y a mí eso me encantó. Claro, el ejercicio por dentro de la semilla es, muere ella a ser semilla para convertirse en un arbusto y poder dar los alimentos, ¿no? Nosotros también tenemos que morir por dentro a muchas cosas que nos hace daño para dar eso, para esa semilla buena, porque toda la semilla es buena, entonces toca cuidarla para cuando revienten, su fruto no sea regular, o no sean malitos, sean buenos. Creo que hay que morir uno para dar el buen fruto. Y una mamá muere a ser mamá, enseña a sus hijos como las águilas, pero muere a ser mamá sin perder el ser mamá para que sus hijos sean también. ¿Y qué hace la mamá? Como las águilas. Lo forma para que vaya a dar. ¿Y qué hace la mamá? Los acompaña. Y esa es la dimisión de una mamá, de un papá, de la casa paterna, que es bellísimo cuando van todos allí, y que ojalá que nadie se adueñe de la casa, sino que todos salgan y vengan y compartan allí. Yo creo que para mí todo es posible, hasta la maldad también, pero también es posible las cosas buenas. Mientras estemos aquí, en esta tierra, por ejemplo, en el día de hoy, yo no cuento con mañana, yo no sé mañana qué va a pasar, ni 5 minutos, pero sí cuento lo que estamos haciendo nosotros aquí. Estar con su merced, estar acá con las personitas que se sintonizan en su programa, que más de una le siguen, porque da a usted motivos de esperanza. Gracias. Yo creo que eso es ahí, cómo juntarnos. Y pienso que a partir de esta experiencia usted puede llamar a las personas, y usted que se sintoniza, ¿qué podemos generar allá? ¿Qué generan ustedes? Y me avisan, yo voy y miramos y todo eso. Y listo. Eso y le hacemos, padre. Eso es lo bonito, que de pronto no sabe la enseñanza tan grande que me ha dejado en el día de hoy, de saber de que a veces sí hay que tomar decisiones de la mano de Dios, que le toca a uno, ¿sí? Porque hay propósito. Y cuando uno encuentra ese propósito, que aunque a veces no es tan claro porque todo cambia, todo tiende como a ir mejorando o ir como cambiando de lugar las cosas para dar el orden, pero hay que hacerlo y hay mucho más por sanar.
nosotros estamos, digamos, relativamente bien dentro de lo que cabe, porque pues yo al menos puedo ir a decirle, padre, me siento así, padre me dice, Alejandra, mire tal cosa, esto, mija, por acá, y uno como que vuelve otra vez y para adelante. Pero hay otras personas que quizás no tienen esa capacidad, les da pena o piensan que de pronto se van a burlar, lo que ya había hablado el padre, y estar en ese entorno y cuando salen de ahí. Y a veces toman decisiones también fatales porque sienten que definitivamente no hay salida para esos problemas. Entonces, creo que es un mensaje muy acertado en el día de hoy. Dios no se equivoca absolutamente en nada. Me lo tenían a usted programado para que siguiera ahí. Ay, como que Alejandra, gasolina y hágale otra vez, mía. No hay más nada que hacer. No, y su merced tiene salsa y sabor. Gracias. Y baila con la punta del pie también. Ay, Dios. Tengo los agujados, no me imagina cuánto. Pero ahorita después es que nos quedamos aquí en la conversación con el padre, que lo tengo que tener, pero de verdad, padre, que el espacio completamente abierto como las puertas del templo, y lo que necesiten acá con todo el cariño y con todo el gusto. Me gustaría trabajar con ustedes de la mano y hacer familias precisamente más saludables, y este granito, tanto de su experiencia como la nuestra y la de todos, que podamos aportarle a la sociedad. Uno, en una familia, uno tiene que creer en los niños. Yo analizo mucho los niños, me encantan los niños y dicen unas cosas, Santa Madre bendita, que me dejan a mí a veces, y no son groserías, sino unas reflexiones, santísimo. En la misa yo pregunto a veces en los niños, y los niños le dicen, wow, qué maravilla, ¿no? Creer en los jóvenes. Creer y creerle a los jóvenes. Como Jesús. Uno tiene que creer en Jesús y creerle a Jesús, que son dos cosas. Creer en los adultos mayores, creer en el papá y en la mamá, creerse mutuamente. Creer, eso es un trabajo bien bonito, porque ahí vamos a descubrir muchas cosas fascinantes del ser humano. Es que el ser humano es fascinante. Inclusive hasta para hacer el mal hay que generar una creatividad. Pues ¿por qué no canalizamos eso para el bien, no? Y creer. Aunque falle, pues es que todos fallamos de alguna manera. Todos tenemos la falla, pero no es quedarse en la falla, sino como echar para adelante, pedir perdón. A veces no es tan fácil porque se ha hecho tanto daño que el perdón no alcanza. Resarcir, como dice la JEP, la Justicia Especial para la Paz, resarcir también. ¿Ve? Decir, no solamente decir, sino como también sano en el sentido también doy. No solamente digo esto, sino que también doy, resarcir del daño que se ha hecho, ¿no? A veces las personas quedan muy laceradas. Pues tiene que uno que aprender también en ese sentido. Una vez alguien se quejaba porque en el pueblo la gente se le acercaba al padre a confesarse, se confesaba siempre lo mismo, de esto. Entonces un día al padre se le ocurrió decir, mira, haga una cosa, que cuando usted haga algo o intente hacer algo que no es bueno, coja una cruz y póngale un clavito. Cuando la persona ni siquiera lo hacía, sino que lo pensara, era un clavito. Y entonces la persona lo hizo, se dio cuenta, esto tiene muchos clavos. Y entonces comenzó, ahora en adelante voy a cambiar. Y comenzó entonces ya a mejorar todo su pensamiento, su trato. Entonces comenzó a quitar el clavo. Cuando ya lo quitó todo, se fue donde el padre. Y dijo, vea, padre, lo logré. Dijo, sí lo lograste, pero los huequitos te quedaron ahí. ¿Ve? Pero no interesa los huequitos, sino lo importante es que uno sepa que lo hizo y que está arrepentido, que se le acerque al otro para compartirlo si es posible, ¿verdad? Porque el otro está y tiene derecho a estar. Y si no hay eso, saber que el otro no está obligado a que me perdone, porque siempre le quedó esa hondura, ese daño, ¿no? Pero saber que uno de ahí para adelante toca pensar de otra manera, ¿no? Yo creo que ahí está la vida, ¿no? Ya algún día
las personas cambiarán con el tiempo y dirá, ve, si fue cierto, porque nos dimos cuenta que la persona hizo los cambios, ¿no? Durante un proceso. Cuando una persona esté haciendo cambios, por favor, no diga, eso no se puede, pues yo no sé qué es lo que estará prete. No, la gente, yo creo que todo el mundo está tratando de salir adelante en su situación, pero no hay que aplastarlo, ¿ve? Y para eso están las iglesias, la espiritualidad. Hay que, como Jesús, darle la posibilidad. Padre, me encantó muchísimo de verdad esta conversación. Sabemos que hay tela de dónde cortar, pero estamos abiertos para que nos sigamos reuniendo y sigamos transmitiendo precisamente estos mensajes de esperanza. Esto no es algo de lo que querramos nosotros inventar, sino es el día a día de nosotros también. Es de saber buscar ese equilibrio también emocional, pero con el ánimo de poder nosotros cambiar o transformar. Si lo hemos logrado hasta cierto punto, pues ¿por qué no darle la oportunidad que lo sigan haciendo? Un mensaje claro, consistente y duradero, porque esto nos va a llevar para toda la vida, hasta donde Dios permita que estemos aquí en la tierra, pero esto nos va a nosotros a generar una confianza y bajarle la adrenalina a todo. Toca bajarle, disminuirle para que podamos pensar, tomar mejores decisiones y hacer todo este proceso maravilloso que tiene la vida. Gracias por acompañarme hoy en Construyendo Familias. Como dicen los campesinos, hasta donde yo hubo barro. Yo pensé este de los míos. Trata uno de ser equilibrado. No, sí. Con el Padre nos despedimos. Recuerden que esto es Construyendo Familias. Todos tenemos una historia que contar. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Si Dios nos lo permite, mañana regresamos 9:00 a.m. por el canal Telepetróleo. Un abrazo gigante. Bendiciones. Hacer juicio. Y hasta donde yo vivo, barro.